Bien, chicos, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente acá, viendo un tema nuevo en el área de estudios sociales con el nombre El arte ecuatoriano. Muy bien, el tema global es el arte y la cultura en Ecuador durante la primera mitad del siglo XXII. Para esto voy a compartirles unas pequeñas diapositivas. Muy bien, aquí podemos ver, pues como les decía, el tema general es el arte y cultura en el Ecuador durante la primera mitad del siglo XX. Vamos a hablar sobre el arte ecuatoriano y en pantalla tenemos una persona muy representativa de este tema. Más adelante vamos a saber de quién estamos hablando. Muy bien, el arte ecuatoriano durante la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por el indigenismo y por la literatura comprometida con el cambio y la denuncia social. Debemos recordar pues que como estamos viendo en los temas anteriores, se estuvo bastante marcada la esclavitud indígena, las personas pues de nuestro país. Muy bien. Entonces, la denuncia social también debido, pues, a como vimos en el tema pasado, al movimiento, a los movimientos de las clases populares, pues entonces a raíz de todo esto que marcaba la historia de nuestro país, pues empieza a ver también estas manifestaciones en la literatura y en el arte. Bueno, pues el indigenismo es la corriente artística latinoamericana que se nutre de la realidad de la población aborigen. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué quieren demostrar? Por un lado, revaloriza la cultura indígena y por otro lado, denuncia la situación de discriminación y prejuicio de la que ha sido objeto durante siglos nuestra nación, ¿verdad? Reconocido también como realismo social por su estilo realista. También, pues, este sentido es una corriente políticamente profundamente política y comprometida con la justicia social. En cuanto a las formas, pues es más bien realista y entre los principales destacados dentro de esta corriente, pues tenemos el realismo social en el Ecuador. Su contexto histórico se vio desde la crisis política de 1920 y trajo cambios importantes en la práctica y en la cultura política del país. Además, la influencia de la Revolución Rusa, la mexicana, influyó en las corrientes intelectuales de la izquierda ecuatoriana. En pantalla, pues nosotros podemos observar un gráfico o una pintura de tres mujeres indígenas obligadas pues a realizar trabajos excesivos, ¿verdad? Dentro del tema que vamos a ver en este momento, también tenemos a pintores indígenas más importantes del Ecuador, dentro de los cuales podemos marcar a Eduardo Kitman, Víctor Milderos, Camilo Egas, Diógenes Paredes y el más representativo o el que sin duda llevó su estilo a una máxima expresión fue Osvaldo Guayasamín. ¿Quién es Eduardo Kitman? Es otro artista plástico de la gran trascendencia en el arte ecuatoriano. En su trabajo figuran temas relacionados con el indigenismo y las culturas populares. Hablar del arte de Eduardo Kidman, pues es hablar del arte de las manos. Sus obras se destacan por el uso simbólico de las manos, como vemos en la pantalla, y donde se muestran los personajes que han vivido el infortunio y la desesperanza. ¿Quién es Osvaldo Guayasamín? Como les decía, vamos a ver más adelante. Es la persona que está pintando en nuestra primera diapositiva. Osvaldo Guayasamín fue un pintor ecuatoriano que nació en Quito el 6 de julio de 1919 y comenzó a pintar y a dibujar desde su infancia. Vendía sus trabajos a los turistas pues para costearse los estudios. Bien, entonces dentro de esto nosotros ya podemos ver que el arte, pues en el Ecuador también se vio influenciado por todas estas corrientes, por los movimientos, por la lucha de tener derechos iguales, en la lucha pues de ver un país por igualdad, en donde se veía pues principalmente a muchas personas, como decíamos, en la burguesía, oprimiendo pues a las clases populares y no solo pues hubieron enfrentamientos o movimientos populares o movimientos sindicales, sino que también se empezó a denunciar este tipo de situaciones mediante el arte y la cultura de nuestro país. Muy bien, la tarea que te dejo a continuación es hablar sobre uno de los representantes más importantes del Ecuador.
vas a hacer una pequeña biografía de aquellos y vas a representar sus obras más importantes. Con esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.